Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy me acompaña en el estudio una persona a quien apreciamos mucho y que es parte de este equipo de trabajo para hablar de un tema bien interesante relacionado siempre con la medicina, pero en este caso en el contexto del Día del Médico venezolano. Pero es que la medicina casi va de la mano con la historia de la humanidad y justamente vamos a hablar del templo de Esculapio al Hospital Moderno y la ética y el arte de curar en este Día del Médico. Para ello, como les anunciaba, nuestro querido compañero de acá en el estudio de Mira TV, el doctor Michel Otayé, quien es presidente del Centro Médico Docente de Los Altos, pero también un intelectual muy ávido de esos temas tan interesantes de la historia, no solamente de la medicina, sino en líneas generales la historia del ser humano. Como siempre, súper contenta, Michel, de compartir, y hoy un día muy especial. Feliz Día del Médico. Muchísimas gracias. Feliz Día del Médico. Es una pasión ser médico, es un honor ser médico, es un honor servir a los demás, y a través de la historia eso ha sido así. El médico representa la figura quizás más importante de ese servicio que necesita una gran formación primero, porque hay muchos servicios que no necesitan una formación y son loables, son respetados, todo, pero el médico ha tenido como tantas obligaciones antes de llegar a ser médico. Incluso en la antigüedad no se podía ser médico si uno no era filósofo antes. Entonces, había que ir a una escuela filosófica, formarse como filósofo, tener la aprobación de la gente de esa escuela, que en este momento, en un ratico a lo mejor llegamos a nombrar algunas, tener la calificación de filósofo, y entonces podía ir a estudiar medicina. Pero antes de estudiar medicina tenía que estudiar una disciplina que era de servicio antes de poder entrar a estudiar medicina. Y esa era como enfermería, tenía primero que hacer eso para poder luego entrar ya de lleno a estudiar medicina en alguna de las escuelas que había de medicina en los diferentes tiempos históricos, ¿no? De modo que es un honor para mí estar aquí nuevamente y les digo pues a la gente que nos ve siempre y siempre nos pregunta que cuándo vamos a volver a hacer un programa, ¿no? Porque de verdad que teníamos una pausa, pero sí, ya retomamos. Estamos endeudados, lo vamos a hacer. ¿Y qué más que el Día del Médico para iniciarlo, digamos, para tomar la iniciativa de recomenzar y terminar ese ciclo del cual hicimos como veintitantos programas y faltan otros tantos. Y hay muchos temas, porque la medicina está ligada a muchas áreas del saber. Pero fundamentalmente, digamos que la génesis, ¿no, doctor? Y me gustaría que usted nos cuente un poquito acerca de esto, de la práctica de la ciencia médica, está vinculada entre lo sagrado y lo terapéutico. Siempre está presente la parte, digamos, mágica, vamos a decirlo de alguna manera. Mística. Sí. Porque no es fácil, ¿no? Llegar por ejemplo, a detectar verdaderamente el sufrimiento de una persona en su salud y lograr superarlo y curarlo, ¿no? Eso ha sido la gran cruzada de la medicina. Claro, la medicina comenzó por ahí. La medicina comenzó con la parte mágica, con la parte mística, con la parte deificada. Comenzó con los rezos y comenzó con ir a ciertos templos, porque allí las personas decían que los santos o los dioses que estaban allí, el más importante de todos, Apolo, curaban a los enfermos que acudían con fe y con el corazón pues muy convencido de que esa curación va a venir allí, que esas eran las personas que se curaban. Esa esencia se mantiene, ¿verdad? Pero claro, en diferentes dioses, cada quien con su dios. Claro, gracias a Dios que se mantiene, valga la redundancia. Tenemos a José Gregorio Hernández, sí. ¿Qué mejor ejemplo que ese? José Gregorio Hernández es como el segundo, tercer médico en la historia de la humanidad que es elevado a santo. ¿Qué tal? Creo que es el segundo, no recuerdo si hay un tercero. Los médicos no suelen ser muy santos. Los médicos no.
Entonces, y es una cosa sorprendente, porque los que son santos, los que la mayor son la gente, los sacerdotes, las monjas, la gente pues relacionada igualito en la antigüedad, los sacerdotes, los reyes, los faraones egipcios los transformaban en dioses, etcétera, 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 como nuestro primer personaje del día de hoy, que es Esculapio, que Esculapio fue... Sí, fue convertido en Dios, ¿no? Él. Bueno, Esculapio, comencemos diciendo que es un mito, aunque hay cositas, él está como en la mitología griega antigua, y vamos a decir que esa mitología es decir, ha sido refutada por un sinnúmero de gente que dicen que no, que Esculapio fue un personaje real, que no solamente fue un personaje real, sino que dentro de la línea del árbol genealógico que siguió a Esculapio, en uno de los pasos como 16 o 17 generaciones después de Esculapio, llegó Hipócrates. Hipócrates de Cos era familia de Esculapio. Entonces, imagínate... Que viene aparentemente de una línea de sangre. Exactamente. Esculapio, bueno, lo hemos mencionado en programas anteriores, pero yo creo que vale la pena que lo volvamos a mencionar. Hay que hablar de él. Porque la historia de Esculapio es realmente muy, muy simpática, muy curiosa, porque está absolutamente dentro de la mitología griega, porque Esculapio era tan efectivo, vamos a llamarlo así, en curar a los enfermos, que la gente comenzó a decir que Esculapio levantaba a los muertos. O sea, Esculapio en ese momento siendo humano, y un curandero, claro, un totalmente médico. humano. En ese momento era un médico, punto. Un médico. Y él llegó un momento en que Hades, el rey del inframundo, se preocupó muchísimo porque la gente no se moría, porque llamaban a Esculapio y Esculapio los curaba. Y entonces se iban tranquilos y no se morían. Entonces, estaba quitando Hades fue donde Zeus, al Olimpo, y le dijo: tenemos un problema aquí, el negocio se está quebrando, porque este Esculapio no deja que nadie se muera, y la gente está a punto, yo los tengo vigilando y están a punto de morir, y va Esculapio y les hace algo y los cura. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para seguir sobreviviendo en el infierno? Entonces, Zeus, que era un tipo contundente y era una persona pues muy violenta, le mandó el rayo a Esculapio, como era pues su costumbre cuando no le gustaba algo. Mató a Esculapio. Claro, Zeus mató a Esculapio. Ese Zeus. Entonces, después que mató a Esculapio, bueno, hubo como una revuelta en el mismo Olimpo con los otros dioses, Apolo y protestaron que por qué, que si Apolo decía que si él era alguien pues muy querido de él, porque él estaba como dentro del mismo negocio, porque Apolo era el dios de la vida, la muerte, la salud, etc. Y entonces Zeus, para compensar el daño hecho a Esculapio, pues él lo revive y lo transforma en Dios, no en semidios, sino en un Dios, y pasa a ser parte de los dioses del Olimpo. Y de allí viene todavía ese epónimo y esa imagen, esa cosmovisión de Esculapio a nuestros tiempos vinculado a la medicina. Claro, pero ahí empezó, porque como todo esto, todo lo que ha sido así, que hay un fondo como místico o como esotérico dentro de estos negocios, siempre el negocio lo van a armar los mortales que quedan, ¿no? Entonces se hacen sacerdotes de Esculapio y empiezan a construir templos de Esculapio, y la gente empieza a ir a esos templos y a rezarle y a pedirle favores a los sacerdotes, etcétera, etcétera, y eso se volvió... Montan una iglesia de Esculapio prácticamente. Era mucho más que una iglesia, era un templo. Había dos templos muy famosos ahí. Había un templo que estaba en el Peloponeso, Epidauro se llamaba el lugar, era el más grande de todos,
El Peloponeso es esa parte de Grecia donde está Esparta. La otra donde está Atenas se llama la Hélade. En los mapas están todo eso. Al que tenga la curiosidad pues lo puede ver en los mapas. Y el segundo templo más grande que había de Esculapio estaba en Pérgamo, o Pergamón, como se llamaba antes, lugar de nacimiento de otro de nuestros personajes de hoy, que es Claudio Galeno, que también dejó una historia impresionante. Galeno dominó todo el saber médico durante casi 1500 años, pero seguro 1000 años como mínimo. Y Galeno nació en Pérgamo, pero no vamos a Galeno, vamos a seguir otra vez ahora. Solamente lo dejamos sembrado aquí, ya vamos a seguir con el hombre convertido en Dios. Claro, entonces la gente iba allá, todos los que tenían enfermedades, los que no se curaban, los que estaban muy, muy mal, iban allí y pedían pues a los sacerdotes que los dejaran y digamos solicitaban un cupo para ir a dormir una noche allá. ¿En el templo? En el templo. ¿Y cuál era la jugada de dormir ahí? El templo, ya vamos para la jugada. el templo se transformó así como una cosa, como un resort. Entonces la gente iba a dormir allá una noche y le asignaban habitación, tal, esto y aquello. Y mucha gente decía que el Dios había llegado durante la noche en sueños y los había curado. Y salían de ahí felices y contentos. Eso no era gratis, ¿ok? Wow. Tenían que pagar, y algunos tenían que pagar muy, muy fuerte. La gente que tenía dinero, pues el costo de ese tour era muy fuerte. Sin duda alguna que había gente también pobre que dejaban algunos pues entrar. Se convirtió como en una especie de hospital espiritual. Así mismo, exactamente. O sea, usted se quiere hospitalizar para que Esculapio lo cure, bueno. Era para reunirlos todos y que él no tuviera mucho trabajo, ¿no? Entonces mucho trabajo en ir de un lado a otro a la casa de cada uno, ¿no? Entonces... lo que es la fe, ¿verdad? La fe, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Lourdes, San Charbel y muchos otros. Esos son los dos más famosos, si se quiere. Entonces, muchas veces los enfermos decían que bueno, que sí, que había venido un señor y que en sueños y que le había dicho tal cosa, pero que ellos no entendían. Entonces, pero para eso había entonces un sinnúmero de personas fuera de esos templos, afuera, sinnúmero interpretaban los sueños. Pero eso sí, increíble, eso se montó un sistema completo de curación. Un costo, eso tenían que pagar para que le dijeran. Y de algo tenían que vivir los que interpretaban los sueños. Mismo es. Pero dentro de todo lo curioso y lo increíble y lo jocoso que puede parecernos en un momento dado a estas alturas de la civilización, eso no ha cambiado mucho. Seguimos haciendo lo mismo. Si miramos a nuestro alrededor, los santos más famosos, los santos más milagrosos, son los santos que la creencia del hombre en ellos es mayor que todos los demás. La inmensa mayoría de los santos ni siquiera nos acordamos de sus nombres, no sabemos qué hicieron, etc. Pero los que empiezan a hacer milagros, entre otros la salud y que la gente se cure de una enfermedad que se esperaba, como que se creía incurable, esos son los santos que son famosos para siempre, jamás. Esculapio, Hipócrates y Galeno son tres pilares del Génesis, vamos a hablarlo así, pero que llegan hasta nuestros días por una cantidad de factores y son determinantes, pues hay que hablar de ellos un día como hoy, que es el Día del Médico Venezolano, y traer pues todo lo que significó toda esa visión del mundo de esa época con lo que había en los adelantos de la ciencia y las posibilidades que tenían en ese momento de ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud de las personas. Este es un tema maravilloso que estamos abordando el día de hoy y que les invitamos a seguir con nosotros en la próxima parte para contar algunas de las anécdotas bien interesantes de estos personajes de la historia.
Hoy es el Día del Médico Venezolano y vaya que uno los quiere, porque el médico venezolano tiene una característica única que incluso con el tema de la migración se ha visto en el mundo. El médico venezolano tiene una calidad humana, bueno, especial, se conecta con sus pacientes. En mi caso particular, en realidad tendría que nombrar a muchísimos médicos, entrañables amigos y quienes han pasado por mi vida, pues como paciente, yo he pasado por la vida de ellos, no sé, y hemos tenido ese contacto. Pero no puedo dejar pasar, aparte de que a través de mi invitado felicitamos a todos los médicos del mundo, como siempre, con tanto cariño, de nombrar a dos familiares míos que son médicos y los queremos tanto, a mi sobrino Daniel Castro y a mi cuñado Manuel Ñáñez. Pero también quiero mencionar a una mujer a quien queremos entrañablemente y que siempre está dispuesta, y es ese médico venezolano con esa característica tan especial, tan comprometida con sus pacientes, que es la doctora Grisel Ron. A ella quiero darle un fuerte abrazo. A mi amiga Ana Parra, que es pediatra, a tantas, de verdad que no, son muchos los que no voy a nombrar, pero sientan que en mi corazón y en mi alma están, y a través de estas personas les deseamos lo mejor, mucha suerte, mucho éxito y por supuesto mucha salud. Así mismo. Igual, un saludo muy cordial a todos mis colegas, a quienes aprecio profundamente y al que la vida ha hecho que, ya casi en el ocaso, ya ha hecho que nos respetemos y nos queramos mucho más de lo que supimos querernos antes en el camino, pero la vida nos ha ido mostrando cómo el camino se va haciendo de la mano con otros colegas y eso es un tesoro pues, que no se puede hacer de otro modo. Y lo bueno de este programa y de todos los que hemos hecho es que se ve también la dimensión humana de los médicos, porque muchas veces estos profesionales tienen un rol tan importante en la sociedad que los deshumanizamos, lo convertimos solo en médicos, pero son seres humanos con los mismos problemas que tenemos todos, con los mismos retos, las mismas angustias, y sin embargo ellos tratan de mantenerse firmes para ayudar a los demás. Por eso es tan importante y tan bonito además poder entender la historia de estos pioneros, como Esculapio, que ya lo hablamos, imagínate, lo mató Zeus, nada más y nada menos por curado, o sea, por una intriga de Hades, o sea, una historia increíble. Claro, porque eso es una cosa mitológica, que pero la mitología griega no tiene precio, ni tiene... Claro, y amamos la mitología griega, porque la mitología griega, dentro de toda la... es como expresa la naturaleza humana, y eso por eso es que es tan maravillosa. Es así. Ahora, nosotros en un día como hoy siempre estábamos pensando cómo hacemos este programa. Dax y yo lo conversamos, porque es natural todos los años muchísimos colegas que hasta conocen mucho más que uno de la historia de la medicina en Venezuela van a narrar eso, van a ser entrevistados. Mucha gente de la Academia de la Medicina también son pues entrevistados por diversos colegas de Daxi y van a narrar la historia precisa de cómo se hizo la medicina en Venezuela. Pero nosotros este tema de hoy decidimos hacerlo un poco como para dar un pequeño ejemplo de cómo se forma el vínculo entre el médico y sus pacientes, porque ese vínculo no se forma de un modo accidental. Ese vínculo parte de la esencia como ser humano del médico y de la esencia del paciente y como ser humano. Y uno se encuentra muchísimo, como conversamos hace un rato, Daxi, se encuentra con mucha gente que de pronto va a un médico, bien sea porque alguien le dijo que era bueno, o porque lo leyó en alguna cosa de prensa o de redes sociales, o simplemente porque alguien se lo recomendó. Y uno de pronto encuentra con pacientes y con amigos que dicen: yo fui y me vi con el doctor fulano, pero no me gustó para nada. No, yo no voy más. Como también algunos que dicen: wow, qué maravilla de doctora. Pero es que yo no vuelvo a ir a ningún otro médico más en mi vida. Es decir, eso se llama transferencia en medicina. La transferencia es cuando se transfiere toda esa confianza y todo ese credo
de lado y lado entre el profesional y su paciente, y el paciente y su profesional. Y lo que nos queda de la historia, que no vamos a tener tiempo de llevarlo todo, porque siempre nos quedamos hablando más de la cuenta, es que estos dos personajes que vinieron después de Esculapio se pasaron la vida trabajando muy duro para desvincular a Esculapio de la historia de la medicina. A sacarlo de la jugada. A sacarlo de la jugada. Pero aún así, eso no es cosa fácil. Porque es cuestión de fe. Es una cuestión de fe, y siempre la fe está allí donde ya cualquier persona, médico o lo que sea, no tiene respuestas para lo que el paciente espera. Ahí siempre está la fe, y qué bueno que está la fe, porque eso forma parte de todos nosotros. Y eso recuerdo, creo que lo conversamos hace unos días, alguien que entrevistaba a Carl Gustav Jung en el año 1960, 61, él se murió como en 61, 62, y él, después de hacerle una entrevista muy extensa, le preguntó: ¿usted es creyente? ¿Usted cree en Dios? Entonces él contesta, dice, el ser humano pone a Dios en el sitio donde ya nadie tiene más respuestas. Yo no he tenido la oportunidad, dice él, de llegar a ese sitio. Y se queda callado. Y como a los 10, 15 segundos le dice: yo sí creo en Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que es mejor creer que no creer. Creo que la inmensa mayoría de los pobladores de este planeta bello tienen un Dios. Tenemos ese límite que es donde se terminan las respuestas, y tenemos la esperanza de que hay algo más allá, y que ese algo más allá sea Dios, sea cualquier otro nombre que le queramos dar de acuerdo a nuestro credo. Y bueno, el límite que es la muerte. Claro. Entonces, que todo el mundo le tiene miedo, vamos a estar pero es más allá de la muerte, esa es la pregunta más grande. Esa es la pregunta más grande, ¿no? No solamente de curarse de una enfermedad, sino la pregunta más grande es: ¿y cuando llega la muerte, qué hacemos? Hipócrates, si nosotros lo tomamos como tal, Hipócrates hizo el juramento hipocrático, que aquí lo hemos leído alguna vez. Sigue vigente. Ahora es cuando está vigente, ahora es cuando está vigente. Y cada vez que uno lo lee, hay uno que es como el original. No existe el original de Hipócrates, ya no está. El que nosotros leemos ahora como el más fidedigno tiene como 3 o 4 modificaciones que se han ido haciendo a través del tiempo. Pero si tenemos la oportunidad, y si uno busca en las redes, dice el juramento original de Hipócrates, uno se encuentra con uno muy se da cuenta que los otros han sido modificados de una forma un poco inapropiada, o al menos yo lo siento así como médico, ¿no? Volviendo otra vez a la relación médico-paciente, el médico y el paciente se vinculan por la actitud de cada uno dentro de su propio entorno. Un médico, por ejemplo, como Hipócrates perteneció a una escuela filosófica llamada el empirismo, o la escuela empírica, y esa escuela tenía muchísimos filósofos, entre otros él mismo, y esa escuela quería decir que no hay nada curioso ni espectacular en la enfermedad y la curación, que eso todo era un proceso mecánico, etcétera, y que ese proceso, si se sigue al pie de la letra y si lo vamos viendo todos los días cómo evoluciona el paciente, qué hace el paciente para mejorar o no mejorar, nosotros vamos a ir entendiendo mejor lo que le está pasando y vamos a ir pues curándolo cada vez con más eficiencia. En ese sentido, pues Hipócrates inventó lo que era el traer un paciente a su propia casa, o ir él a la casa del paciente y dedicarse por completo día y noche a estar al lado del paciente, tomarle el pulso, ver sus respiraciones, ver qué le pasaba, cómo se sentía frente a algún cambio en un momento dado, y
partir de eso, escribir detalladamente todo lo que estaba sucediendo. Es decir, un paciente en estos tiempos que tenga un médico así, y hay médicos así, se los aseguro, yo los he visto. Una de ellos es la doctora Grisel Ron, que nombró hace un ratico Daxi, que es mi gran amiga. Yo le tengo un gran respeto y un gran cariño a la doctora Ron. Es una persona dedicada de cuerpo y alma a sus pacientes, como también hay varios de nuestros médicos. Hagamos un salto ahora y después, si tenemos chance, volvemos, para no dejar por fuera a Galeno, ¿no? Imagínate. Porque Galeno, que es el epónimo de los Galenos, prácticamente. Sí, claro, todo el mundo dice Galeno, porque Galeno fue el más famoso de todos los médicos de la historia de la medicina. Pero Galeno era un showman, era un hombre orquesta, o era un hombre que montaba un show en 5 minutos. Galeno fue como el ideal o el pilar o la palanca que creó la medicina, que terminó siendo la medicina universitaria. Le fue poniendo cosas precisas de qué tenían que aprender los estudiantes, de qué tenían que hacer. Si usted quiere ser médico, tiene que aprender. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y si no lo haces, no vas a ser médico, no vas a ser bueno. Y tuvo el poder para lograr esa presión y esa instrucción. Así mismo. Entonces, este es un médico que es, no a diferencia, sino en complemento, porque también él aprendió mucho de Hipócrates, pero en complemento, él hizo muchas otras cosas que no había hecho Hipócrates, porque en su tiempo no se hacían. La diferencia en tiempo entre Hipócrates era el siglo V antes de Cristo, y Galeno fue el siglo II y siglo III después de Cristo. Es decir, pasaron 800 años entre Hipócrates y Galeno. De modo que la medicina en ese entonces había evolucionado muchísimo, y Galeno pudo hacer muchas cosas, aunque algunas de las que pudo hacer no las hizo, también por un problema ético de Galeno, que era la filosofía, donde él había crecido dentro de esas escuelas médicas, y que curiosamente él se desarrolló como filósofo dentro de una escuela que se llama los estoicos. Curiosamente, los estoicos han revivido. Ahora hay un grupo que está promoviendo la filosofía estoica. Es una filosofía que ustedes, si les gusta ese tipo de lecturas, la pueden ver muy linda en Platón, en Aristóteles, y la pueden ver en Galeno también, y en muchos otros filósofos son estoicos. Promovían por encima de todo la rectitud, promovían el ser honesto y decente frente a la vida, y promovían el tomarse las cosas con calma, pensarlas detenidamente, no precipitarse en hacer cosas que Galeno muchas veces se precipitó, porque Galeno era fogoso. Galeno era una persona que si estaba dando alguna clase, que él reunía a media Roma para dar clase, si estaba dando alguna clase y alguien lo interrumpía para decirle que eso, no sé, Galeno era de las personas que miraba y le decía: cállate, estúpido, que tú no sabes nada de eso. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación tan especial en el marco del Día del Médico. Ya para finalizar, me gustaría, doctor, que nos comente esa transferencia de la que usted habla, del médico y el paciente en el marco del Día del Médico venezolano. ¿Qué significa para el ejercicio de la medicina en nuestros tiempos de hoy, ya para finalizar? Es fundamental. Sin la transferencia no existe el proceso de curación. Porque si yo voy a un médico y no puedo crear, no nace en mí una confianza frente a la persona que está allí, que es el médico, ¿cómo va a suceder un proceso de curación? Hay que creer. Hay que creer. Y hay personas que les gusta. Yo recuerdo uno de mis maestros de la universidad cuando yo estaba haciendo la carrera, que decía que los médicos, para ponerlo en los términos más simples, la reacción del médico, la actitud del médico frente al paciente puede ser de 3 tipos. Una
en la que el paciente tenía dominado al médico. Que el médico le aceptaba al paciente que hiciera cualquier cosa y no lo refutaba en nada. La segunda, que el paciente y el médico estaban como al mismo nivel, que se intercambiaban cosas y querían preguntarse cosas, y que esa era una posición como adecuada, buena, y estoy tratando de ponerlo del modo más simple posible. Y la tercera era que el médico era un héroe, así como Galeno, y que él tenía al paciente pisoteado y el paciente no podía ni abrir la boca. Y todo eso existe todavía en el ejercicio de la medicina y en el ejercicio de ser paciente. Y la transferencia depende de que eso pueda funcionar, esas actividades. Hay pacientes que les gusta que el médico sea contundente y siente que si el médico no es contundente, que la gente no sabe nada, que ese señor no sabe nada. Conozco médicos, y habrá médicos que no tienen. Conocí médicos que salían de quirófano a impresionar a los familiares de un paciente recién operado, porque salían con la pieza quirúrgica que era agarrada con unas pinzas a enseñársela así a las familiares, a decirle: esta es la operación más difícil que he hecho en mi vida, una operación que le había durado 25 minutos, ¿no? Entonces, todo eso existe en la medicina, y la medicina va a funcionar, valga la redundancia, en función de que eso articule entre uno y otro. A mí me encanta que el médico me pise y me mande que no puedes tomar agua más nunca. Me gusta que me domine y que yo le haga caso y no tome agua. Pero estoy poniendo ejemplos exagerados. Pero esa es la relación médico-paciente que va a funcionar, y esa es la relación médico-paciente que definen Hipócrates y Galeno. Doctor, súper contenta de esta conversación. Bueno, nosotros esperamos que a ustedes también les haya agradado, y seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de programas que son de gran interés para comprender esa dimensión tan profunda de lo que significa el ser médico y el ser paciente, que es una relación humana desde tiempos inmemoriales. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes, y muchas gracias a mis colegas en su día hoy. Les deseo, los que están ya como yo al final del camino, que lo estén llevando con mucha dignidad, y a los que vienen en camino, que tengan presente que todas estas cosas funcionan y que uno no se da cuenta de eso hasta que ya han pasado muchos años de ejercicio. Tengan cuidado. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y feliz Día del Médico a todos los médicos venezolanos y del mundo que tienen esa labor tan bella de ayudar a las personas cuando sufren, cuando se sienten mal, cuando están enfermos. Les deseamos lo mejor a todos y todos ustedes, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, el doctor Michel Otayay, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.